agradecidos por la vida, agradecidos porque Él ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, agradecidos porque estamos congregados en este momento oportuno, por este día maravilloso que Dios dejó para la adoración, el día que nos identifica como sus hijos y que, obedeciéndolo, demostramos que el Dios a quien adoramos es el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe. También gracias porque estamos empeñados en un estudio tan interesante que, logrando entenderlo, nos proveerá una experiencia maravillosa. Ese es nuestro deseo y también es el plan de Dios. Y en este momento, pues, gracias porque también ustedes han sido movidos por el Señor para venir a la reunión. Deseamos pues que al detenernos aquí en esta ocasión sea de bendición para cada uno. El estudio que estamos llevando, el Salvos por Gracia, o el tema de la justificación por la fe, yo he tenido que leer este libro aproximadamente unas 5 veces. Pero ir a párrafos así individualmente más de unas 10 veces. Entonces quiero decirles que hasta la 4ª vez que me ha tocado estudiar profundamente el libro, he visto la profundidad del tema. Así que esta primera vez que como iglesia lo hacemos, no bastará para ustedes. Una forma ideal es extraer en una página aparte los textos de cada tema. Se analizan los textos de la Biblia individual y de ahí es más fácil comprender todos los párrafos de la Escritura que están en el tema. Entonces, pueden ustedes extraer en una hoja aparte todos los textos. Bueno, de hecho es así como logro hacer. Aquí solo tengo los textos, porque los párrafos del Espíritu de Profecía, ya las ideas se quedan en la mente y con facilidad uno argumenta de ellas. Pero necesitamos ver a fondo los textos bíblicos que enfocan el tema. Así que hagan ustedes eso con todos los temas del libro, y estos serán nuestros temas para predicar, para dar a conocer el mensaje que Dios desea que demos al mundo, primeramente a la iglesia y después al mundo. Como la hermana Marina había sido encomendada para tener un enfoque sobre el tema, voy a dejar el tiempo a la hermana para que haga una introducción al tema, una exposición de lo que ella ha percibido, y que compartirlo con nosotros también será de bendición. Voy a dejar a la hermana Marina. El tema para hoy dice: perfectos en Cristo Jesús. Hay ciertas declaraciones en la Biblia, en los testimonios y el espíritu de profecía que no son entendidas como debían.
podían traer, como dice, duda, pesadillas o confusión a nuestras mentes. ¿Será cierto esto? Hay cosas que nosotros quisiéramos entenderlas desde la primera vez que lo leemos, pero no podemos, ¿va? Siempre hay dudas, hay confusión, y en el tiempo en que vivimos, hermano, es como digo yo, es una lucha mental, aparte de la lucha por la vida, ¿no? Pero es una lucha mental porque hay tantos pensamientos negativos y las personas que son contrarias a nuestra doctrina, a lo que nosotros creemos, ellos afirman que lo que ellos dicen es así. Entonces, cuando uno conversa con la gente, uno quisiera que entendieran igual que uno, ¿no? Pero como sabemos que este es únicamente el poder del Espíritu del Señor que lo puede hacer entender. Y mientras más en contra estemos de la palabra de Dios, el enemigo va a trabajar fino con aquellas personas, ¿no? Pero que el Señor nos ayude a no dudar, a no flaquear y a seguir adelante si deseamos hacer la voluntad del Señor. Porque ese tiene que ser nuestro plan. Llegar a la perfección es algo difícil, hermano, porque somos de carne y hueso, somos humanos. ¿Quién no falla? Como digo, ser cristiano, cuando todo marcha bien, qué bonito. Pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, los problemas, es que ahí tenemos, como dicen, que afirmarnos un poquito más, porque no es fácil jalar la carreta. La carreta se nos atranca. En el camino hay lodo, hay piedras, pero tenemos que hacerlos a un lado con la ayuda del Señor, porque solo no podemos. ¿Qué dice en Mateo 5:48? Sed pues, dice, perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos otro texto también en Colosenses 1:28, que habla de la perfección. Vamos a ver qué dice en Colosenses 1:28. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vemos que esta es una orden. Además de ser una orden, es una promesa. Pero dice, el plan de redención contempla nuestro rescate del poder ¿de quién? De Satanás. Hay otro texto también que requiere una explicación más amplia. Dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Hermanos, ¿cuántos se irán a salvar? Ninguna mancha. No podemos tener el sello de Dios en nuestras frentes si tenemos una mancha en nuestro carácter. Y por lo general todos venimos del mundo y tenemos mal carácter. Es la primera batalla con nosotros mismos. Esto puede ser una gran verdad. Si no hemos confesado nuestros pecados, según Proverbios 13, ¿qué dice? Proverbios, 28:13. También primera de Juan 1:9. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien. ¿Qué confianza debemos tener nosotros? Que si nosotros dice confesamos nuestros pecados, ¿qué pasará? Él nos perdonará. Tenemos que tener esa confianza que por los méritos de nuestro Señor Jesús vamos a tener perdón, ¿va? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Nunca dice que debemos de decir nosotros, no, es que yo no puedo, es que mi caso es desesperante.
cometí esto, cometí el otro, cometí el otro. Pero ¿qué promesa tenemos? Dice que el Señor es ¿qué? Provisión. Él es fiel y justo para perdonarnos cualquier pecado. Y si nos agarramos de esa promesa, pues vamos a tener fuerza de lo alto para apartarnos de todo lo malo y después que confesamos nuestros pecados no volver a lo mismo, ¿no? Vemos que la lluvia temprana cayó sobre los discípulos. ¿Cómo se encontraban estos hombres cuando recibieron la lluvia temprana? Purificados, unánimes. Eso es lo que no quisiera yo hablar esto, comentar, pero me da tristeza porque digo yo, aquellos tenían el mismo diálogo, el mismo fin, estaban en la misma lucha. Podemos decir que tenían el mismo carácter, todos, sirviéndole al Señor con todo el corazón, y por eso recibieron esa lluvia. Quisiera que nosotros estamos unidos, hermanos. A mí me da dolor de corazón, me da tristeza, porque cada quien jala por su lado. Y yo me doy cuenta que en vez de sembrar amor, de sembrar unión, armonía, ¿qué pasa? Como que nos dispersamos, como que el otro no nos interesa lo que es, el otro tampoco. Y eso no es una vida cristiana, no es dijera yo, una preparación adecuada para recibir la lluvia tardía que promete el Señor aquí. Entonces tenemos que vivir ¿cómo? Más en armonía, más en unión, ver los unos por los otros. ¿Qué necesidades tiene el uno, tiene el otro? Porque no, la necesidad no solo es económica, ¿no? Hay muchas necesidades. Que el Señor nos ayude a tomar en cuenta todo esto. Hay personas que se atreven a decir que no pueden vivir como cristianos, que les es imposible. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que no podemos vivir como cristianos? Nos cuesta mucho. Si podemos, por nosotros mismos no podemos. Solo no podemos, pero tenemos ese poder especial que es el Espíritu del Señor que nos sostiene. Y también con la muerte de Cristo, dice, nos ha sido hecha una amplia provisión para que todos nosotros lleguemos al pie de la cruz. ¿Cómo podemos únicamente alcanzar esta perfección que nos pide el Señor? ¿Cómo? Con la fe y con la ayuda de Dios. Solamente dice por el poder de Dios. Debe haber un poder que obre de adentro de nosotros, una nueva vida de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. O sea que sin el poder transformador del Espíritu Santo no podemos llegar a la santidad, a la perfección, nunca. Y si nosotros no escuchamos la vocecita del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Porque dice que el Espíritu Santo nos habla una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Y qué pasa al final? Se retira, nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque no queremos. Dice la hermana que la práctica de un pecado voluntario dice que acaba acallando la voz del Espíritu Santo. Deja de hablar. Sí. Imagínense si el Espíritu del Señor nos dejara que fuera de nosotros con tanto conocimiento. Porque más responsabilidad tenemos los que conocemos, los que hemos andado en esta luz. Solo la gracia de Cristo puede edificar las facultades muertas de nuestra alma. Él les da la nueva vida a nuestras facultades. De lo contrario, estamos mal. En Filipenses 1:6, ¿qué dice? Vamos a ver si alguien tiene el versículo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Irá perfeccionándolo, dice, hasta el día de Jesucristo, aquí dice, creo. Irá perfeccionando, quiere decir que Es progresivo.
O sea que de nosotros depende, ¿verdad? Si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y perseveramos y estudiamos. Si permanecemos en Él. Por eso, perseverar y permanecer en Él. Entonces dice que Él nos irá perfeccionando hasta el día cuando Él venga. Es imposible que por nuestras propias fuerzas, es imposible librarnos del pecado por nuestras propias fuerzas. ¿Qué dice Jeremías 13:23? A ver qué tiene Jeremías 13:23, no tenés Biblia, mami. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Solos no podemos. Solo unidos a Él. Y en Jeremías 8:7, ¿qué dice? Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bueno, hermanos, ¿será que nosotros, como conocedores de la verdad, conocemos que va a haber un juicio sobre la tierra? ¿No? El juicio del Señor. Pero la mayor parte de personas evangélicas dicen que no, que van a ser arrebatados. Entonces, estos animalitos nos dan una gran lección. Si ellos, siendo irracionales, conocen el tiempo. ¿Verdad? Jeremías 8:7. ¿Qué página lleva, hermana? ¿Perdón? ¿Qué página lleva? Es que es un resumen de lo que... Después voy a leer una partecita que me parece más importante que el tema. Dice, somos pecadores en dos aspectos, a través de nuestras tendencias pecaminosas y a través de nuestras acciones también pecaminosas. ¿Será que nuestra tendencia será hacer el bien, hermanos? Como seres humanos que andamos en este mundo, nuestra tendencia es hacer el bien. No, dice, al contrario, somos enemigos de Dios. Nuestra carne es enemiga. Dice, no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, ¿de qué única manera nosotros podemos sujetarnos a la ley de Dios? Teniendo el Espíritu de Dios morando en nosotros. Romanos 8:7 lee desde Romanos. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, que tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que para que nosotros podamos vencer la carne y sus inclinaciones, debemos poseer el Espíritu del Señor, porque solos no podemos. A nuestro alrededor hay tanta tentación, tenemos al enemigo que él plantea todo tan agradable para que el ser humano se incline para acá, se incline para allá, menos para arriba, ¿verdad? Especialmente en la juventud. El enemigo trata de entretenerle en la mente en cualquier otra cosa, menos en estudiar su palabra, consagrarse al Señor. Y nuestro corazón dice es tan pecaminoso y tan rebelde, que a pesar de eso dice que el Señor nos dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo es que el Señor nos pide el corazón perverso que tenemos, hermano? Porque nos ama. Un nuevo corazón. Lutero sufrió terriblemente al tratar de encontrar justicia en sí mismo, a fin de permanecer en la presencia de Dios. ¿Será cierto esto? Lutero sufrió terriblemente
contemplar únicamente al Salvador en la cruz del Calvario, porque de otra manera nosotros no vamos a. Vemos aquí que todos los temas tienen una relación con otra, pero ese tema que me tocó a mí, le digo a Leonela, es que llegar a ser perfectos, ¿quién? No, pero hay que luchar, pues, hay que luchar por ser perfectos. Pues todos estamos en la lucha y que el Señor nos dé poder para no apartarnos, ¿verdad? Para soportar las pruebas, las dificultades. Eso, que nosotros no tenemos pruebas difíciles, ¿verdad? Porque ha habido hermanos que han tenido unas pruebas muy difíciles, que son pocos los que permanecen de pie y en el mensaje. Pero gracias al Señor, las pruebas que nos dan no son tan duras, ¿verdad? Y que podamos confiar plenamente en el Señor. Dice, perfectos y calculados en Cristo ahora. En la epístola del apóstol Pablo encontramos frecuentemente expresiones claves que explican textos difíciles o versículos difíciles, los cuales solo pueden ser explicados con la ayuda de otros versos más claros. ¿Qué dice Romanos 3, 21, 2? 22, 3, 21, 22. Capítulo 3, versículo 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿El 22? En el 22. Ya. Dice, esta verdad es expresada en un buen número de versículos. Efesios 1, 3, 4. Al aceptar por fe al Señor como nuestro Salvador y al permanecer en Él, somos contados, dice, como santos, sin falta delante del Padre. O sea que el Señor nos considera, según algunos textos, dice que somos sus santos, ¿no? Pero nosotros como humanos sentimos que no lo siento. Leo Efesios. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, hablando del plan de salvación porque fue hecho allá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea que el propósito del Señor, desde antes que nosotros fuéramos como, Hechos santos. se ha hecho santos, perfectos. Pero vemos que el pecado es terrible, ¿no? Nos ha destruido a todos. Y yo siempre he pensado así cuando estoy sola y digo yo, ¿cómo es que hay millones y millones de gente y el Señor lo escoge a uno? ¿Ah? Maravillosamente. Personas de Sí. más, que se puede decir, que podrían estar mejor, ¿no? Pero ¿Sí? Dios les Porque hay personas mucho más preparadas, personas muy inteligentes, intelectualmente y con capacidad de absorber, de entender, pero sin embargo, uno no se explica cómo es el amor de Dios tan grande, ¿no? Que lo escoge a uno así, contaditos, porque aquí, miren, ¿cuántos sabemos? Me da tristeza porque debíamos estar todas las familias que somos, Debía estar bien. pero ya ven, hay mucha indiferencia. Y aunque sea un poquito, siempre se aprende de la palabra del Señor. Gracias al Señor, hermanos. Yo siempre le doy tantas gracias al Señor que tenemos este lugar para reunir. Va a llegar el momento que nos van a cerrar esas puertas. ¿Y dónde nos vamos a reunir? ¿Ah? En casa. Mira. Si tenemos este lugarcito que no está tan lejos y no venimos, ¿cómo va a ser en aquel día cuando no haya libertad? Tampoco. Va a ser peor, ¿verdad? Pero no esperemos eso. Que el Señor pueda mover nuestro corazón y nuestras entrañas, que podamos sentir la necesidad de estar en el lugar donde el Señor se encuentre con nosotros. Amén. Que vamos a alabar y glorificar su nombre, aprender de su palabra. Y como le digo, uno lee y estudia y siempre hay algo que aprender. Siempre, algo se nos hace por algo.
oye mi palabra, la palabra de Dios es el agente especial para establecer la fe, según Romanos 10:17. Vamos a ver qué dice Romanos 10:17. Dice la palabra del Señor. Luego la fe es por el oír la palabra de Dios. Hermanos, si no estudiamos en la casa y venimos aquí, venimos a escuchar, pues, como dice ahí la misma palabra de Dios, por el oír. Dice otro versículo en Romanos 10, 9 al 11. A ver qué tiene Romanos 10, 9 al 11. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Bien, ojalá que el Señor nos ayude a creer. ¿Con qué? Con el corazón. Porque de lo contrario vamos a estar chasqueados. Dice en primera de Juan 5:11 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ojalá que tengamos en nuestro corazón al Hijo de Dios para tener vida. Esto se encuentra en 1 San Juan 5, 11 y 12. En Levítico 20, 26, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿verdad? 20, 26. 20, 26. 20, 26. Ya leímos algo de eso, pero Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. bien, gracias. O sea que, según el Señor, todos nos quiere santos. O sea, para llegar allá, solo con la ayuda de Él. Quebrantando nuestro corazón y luchando contra el yo. Porque, hermano, la primera lucha que uno tiene en la vida es Sentimos que entendimos, hemos percibido el tema que hemos estado estudiando. Perfectos en Cristo. Hay algunas expresiones del espíritu de profecía ahí que pasan rápidamente por nuestra mente, pero es ahí donde está la base para que nosotros comprendamos lo que quiere decir el tema. El tema dice perfectos en Cristo. Pensemos por un momento en Cristo. ¿Hubo mancha de pecado en Jesús? Su obediencia fue perfecta. Su carácter se desarrolló perfecto. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos convertimos a Cristo? ¿Qué sucede con nuestra imperfección? ¿Y qué sucede con la perfección de Cristo cuando nosotros nos entregamos a Él? Cuando nos entregamos, el Señor nos perdona los pecados y tomamos su carácter. Por eso es el que presenta el Señor, dice delante de Dios, no nuestro carácter, sino el carácter de Cristo. Sí, echemos mano de folleto en la página 68. ¿Ya tenemos la página 68? Yo ya pediré a Estuardo si nos lees en el segundo párrafo, donde dice un intercambio maravilloso y sublime. A la mitad de ese párrafo dice, pero Cristo viniendo a la tierra. Pero Cristo viniendo a la tierra como hombre vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Amén. ¿Qué sucede entonces con la perfección de Cristo?
Él vino a esta tierra, dice, y vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ahora ofrece como un don esta perfección de Él a quien lo reciba por la fe. Si nosotros lo recibimos por la fe, viene a ser nuestro ese carácter perfecto y esa vida santa. Su vida reemplaza nuestra vida. Entonces, en ese momento que nos entregamos a Cristo, somos considerados perfectos, no nosotros, sino la perfección de Cristo por nosotros. La justicia de Él nos es imputada. Imputada. Lo que a mí me admira, hermanos, es que Él dice que nos toma como si no hubiéramos pecado. Sí, en ese momento. Ajá. Esto está en el deseado, la página 710. Más abajo, en el párrafo grande, hermana Zuli, en la parte última de ese párrafo grande dice: si os entregáis a Él. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Bien, y si no hubiéramos pecado, ¿qué significa entonces? Jesús nunca pecó y ahí está su perfección. Y si Él nos considera como que si nunca hubiéramos pecado, quiere decir que delante de Él nos considera perfectos, porque su perfección reemplaza. Estas son las maravillas de la fe. Es que no debemos enfocar la mirada tanto en lo que se realiza, sino qué fe está obrando en mí, porque ese cambio es por la fe. Pero mi fe no es una fe pasiva, es una fe activa. Ejercer fe. Mi fe debe de darme la verdadera confianza de que en Cristo su vida reemplaza mi vida. Y ahí está la felicidad, ahí está el gozo. Por eso le digo, hermano, que es una batalla mental, porque acuérdense que el enemigo también está cerca de uno. Y cuando vienen las pruebas, muchas veces uno se aturde y en vez de caer, como dicen, al piso y rendirse al Señor, pedir la ayuda del Señor, como que el enemigo le mete una tontera en la cabeza o desconfianza, falta de fe. Y es una batalla mental, hermano. Porque creo que a todos nos pasa igual. Así es, sí. Ahora, en la página 69, a ver, Andrea, deseo que nos ayudes a leer. Está enumerada en la parte de arriba. Léete el número 4. Cristo nos ha provisto un maravilloso medio de escape. ¿Cómo? Él vino sobre la tierra. ¿Vivió? Él vivió sobre la tierra una vida de perfecta obediencia por 33 años, satisfaciendo completamente la condición de la vida eterna, y su obediencia, su carácter perfecto se hace nuestra por la fe. Ahí está. Cuando nosotros nos entregamos a Él. O sea, su perfección viene a ser un don. Por eso Pablo dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿En qué consiste el don de Dios para nosotros? Que la vida perfecta de Cristo viene a ser nuestra. Él la ofrece como un don gratuito a quien lo reciba por la fe. Ahora, el tema dice perfectos en Cristo. En la página 84, tenemos 1, 2, 3, 4. El cuarto párrafo pequeño dice: al aceptar por la fe. Hermano Eber, que sea, puede ayudarme. Al aceptar por la fe al Señor como nuestro Salvador y al permanecer en Él, somos contados como santos y sin falta delante del Padre. Jesús dice: el Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que os ve revestidos de mi perfección. Pero aquí hay algo, hermanos. Cuando nosotros nos
entregamos a Cristo verdaderamente por la fe, entendemos que su vida reemplaza nuestra vida. Pero hay otra frase aquí que debemos entender perfectamente. Y al permanecer en Él. ¿Qué entendemos nosotros con permanecer en Cristo? Estudiamos en una ocasión anterior de que la justificación se retiene cuando nosotros mantenemos una constante actitud de arrepentimiento. ¿Y qué es justificación? Es el maravilloso cambio de que Cristo toma nuestro lugar y Él nos da su lugar. Eso sucede en la justificación. Pero la justificación se retiene cuando nosotros mantenemos una constante actitud de arrepentimiento. Entonces, para que Cristo sea mi representante, mi sustituto, yo debo permanecer constantemente por la fe, dependiendo de su gracia, una actitud constante de arrepentimiento, entregándome a Él, porque cuando yo me entrego a Él, Él toma mi lugar y mi lugar viene a ser el de Él. Pues, hermano, la relación que uno tiene con Dios no debe que cortarse. Hay que permanecer en Cristo, permanece en comunión, en relación diaria con Él. Ajá, exactamente. Por eso dice el camino a Cristo, conságrate a Dios todos los días. ¿Va? Entonces, mediante la consagración, ¿qué hace uno? Se va acercando más a Dios. Exactamente, sí. Es de ahí la importancia que el creyente permanezca en él, como dice Jesús, el apóstol Pablo a los Colosenses. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él. Estaba explicando la semana pasada a los hermanos en el fiscal cómo a veces uno añora sentir lo mismo que sentía en el primer amor, porque hubo una forma en que uno recibió a Jesús, ¿verdad? Con devoción, con fe, con confianza. Era una alegría estar en el primer amor. Y les explicaba a ellos que si esa experiencia para uno, al examinarse, siente que es pasado, que es historia, que no está viviéndolo en la actualidad, uno está en la condición en que dice Apocalipsis 2, está caído, ¿no? Dice caído. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto dice, acuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. Esa es la condición de uno, aunque esté en la iglesia y sea pastor o lo que sea en la iglesia. Pero si la experiencia del primer amor es historia en uno, al reflexionar sobre esa vida, uno está caído. El problema es que tal vez las cosas no son tan graves como para que la iglesia lo discipline y lo excluya. ¿Verdad? Entonces, eso indica que el creyente no ha permanecido en Cristo, no ha andado en Él. Y es obvio que el pecado ha hecho separación, como dice Isaías 59, el pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios. El pecado corta la conexión, corta ese cable con Él. Por eso el apóstol Santiago dice, bienaventurado el varón que sufre o soporta o resiste, algunas otras traducciones dicen resiste la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la seguridad. Si este creyente permanece en Cristo, resiste como Cristo la tentación, puede morir ahora porque ha sido justificado. El carácter de Cristo está en su lugar, ¿verdad? En lugar de su carácter. Y como Él no es perfecto, pero se mantiene orando, resistiendo la tentación, ¿verdad? Agradecido por ese gran don que Dios le ha dado, puede morir enseguida después de ser bautizado o una semana después, mientras esté resistiendo la tentación. Ahora, si Él no resiste, si Él cede, puede morir, pero no hay seguridad de salvación. Y por eso el énfasis se hace después de alcanzar la justificación, porque el capítulo habla de eso, alcanzar la justificación, el perdón, la gracia divina. Es tan esencial que uno como creyente mantenga el primer amor, ¿verdad?
ande en Cristo Jesús, persevere, que esté unido a Él, como dice Juan 15, 1 al 5. Le daba al hermano Leonel aquí un texto, porque en su versión es diferente de la mía. Y es interesante porque el texto dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos o sujetos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Está hablando del momento en que aceptamos a Cristo, en que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Porque antes de ese paso veíamos a Cristo, pero diferente, totalmente diferente. No era nuestro Salvador. Pero en el momento en que la gracia de Cristo, en que el Espíritu de Dios obró y nos manifestó a Cristo Jesús como nuestro Salvador, en ese momento recibimos gracia. Y dice, debemos esperar perfectamente en esa gracia que nos es presentada cuando Cristo nos es manifestado. Lo comparamos con esta versión porque esta da a entender que cuando Él vuelva por segunda vez, entonces nos dará esa gracia. Pero no es ese el concepto real que tenemos que buscar. Es que cuando recibimos a Cristo, recibimos esa gracia, ese poder para vencerlo. Y ojalá que Dios nos ayude para entenderlo, porque lo primero es entenderlo y luego pues, buscar al Señor, porque Él es la fuente de poder. Sí, esas frases, hermanos, que estamos mencionando, tenemos que volver a esas frases, porque ahí está el éxito. Cristo está en el cielo y es nuestro representante. Eso dice la introducción del tema que hemos estado en esta noche. Dice: Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Comparecer por nosotros. Él es nuestro representante. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento como completo en Él. Ahora, estamos completos en Él, aceptados en el amado, únicamente si permanecemos en Él por la fe. Él no es ministro de pecado. Él no va a estar allá presentándonos ante el Padre como perfectos si nosotros llevamos una vida licenciosa o descuidada. Él no defiende nuestros errores. Exactamente. Defiende nuestro arrepentimiento, que es diferente. Y dice que su manto de justicia y su perfección no puede cubrir el pecado. Pero si un pecador contrito y humillado, Él viene y lo reviste de su perfección. El párrafo es bien interesante. Quiero decir, la iglesia no es una iglesia triunfante, es una iglesia que... Bien, deseo, hermanos, llegar al final con las palabras siguientes. El mensaje de la justificación por la fe tiene como finalidad llamar la atención de todos a la persona de Jesús y a ejercer fe en Él, porque ejerciendo fe en Él, su perfección viene a ser nuestra. Satanás no quiere que entendamos bien este punto. El problema de la iglesia es que ha dejado la fe, ha dejado la comunión, ha dejado de ejercer un verdadero arrepentimiento y se ha ido a las formas, a querer agradar a Dios por obedecer esto, por obedecer lo otro, y quiere hacer esto para ganar la salvación. Cuando leemos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También cuando leemos, nadie recibirá el sello de Dios con una mancha de pecado. Nos asustamos, pero no debemos inquietarnos por eso. Debemos preocuparnos y preguntarnos: ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe real? ¿Es capaz de apoderarme de la gracia de Cristo, que es mi sustituto? Debemos analizar nuestro arrepentimiento. ¿Cómo es mi arrepentimiento? ¿Es sincero realmente? Y debemos examinar nuestra comunión con Dios. ¿Tengo comunión diaria con Dios? Porque Él no nos puede representar mientras llevamos una vida separada de Él. El enemigo no quiere que nosotros mantengamos la unidad con Cristo, porque mientras estamos unidos a Él, Él es nuestro representante. Volvamos entonces a la oración,
volvamos al estudio de la palabra de Dios, volvamos a la meditación, al escudriñamiento de nuestro corazón, volvamos a un análisis profundo de nosotros y analicemos cómo está mi vida en relación a Cristo, porque si estamos unidos a Él, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.